Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva entrega de Sincronía, este nuevo encuentro que tenemos con ustedes después de una semana en la que no pudimos estar, pero ahora regresamos recargados, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Este espacio lo hacemos junto con Paola Mantilla y quien les habla Eduardo Tello. Hacemos este espacio para poder compartir con ustedes todas las cosas que nosotros hemos aprendido, vivido y experimentado. Así que es un gusto tenerlos con nosotros y poder compartir. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ya nos están escribiendo, Lucila, ¿de dónde estás? De México, creo. Ya está. Intenta de nuevo. Muy bien. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Muchas gracias por los mensajes que nos han mandado, las personas que nos escribieron ¿de dónde fue? De México, de Perú y alguien que nos escribió hoy, que fue lindo leerles de otros países que nos están viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, pues seguimos en esta revisión que estamos haciendo de estas leyes del Kybalión, de los principios de las leyes universales del Kybalión. Es un análisis que estamos haciendo también desde la óptica que tenemos como consteladores. Así que estamos ya avanzando y hoy tenemos la última ley, la séptima ley, que es la ley de género o generación. Y ya mismo se nos conecta la Pau para poder compartir con ella también. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Como saben, nos guiamos por este librito del Kybalión. Y hoy nos toca este principio de generación, que es bien importante porque de aquí nacen muchas comprensiones. Y empecemos leyendo lo que aquí nos dice, ¿sí? Dice el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Y eso es lo que nos dice de la entrada, ¿sí? Aquí nos puede ver. A ver, Lucía nos dice, es una de estas. ¿Qué nos dice? Ya te mando, Lucila, el link para que veas el video. Aquí te lo copio y te lo mando para que puedas conectarte. Muy bien, continuamos entonces. Así que les decía que estamos viendo esto del Kybalión, este último principio que es el principio de la generación. Y esto nos dice también lo siguiente. Si me estás escuchando, Lucila, entra con el link que te envié. Nada más. A ver, busca en Facebook, Lucila, busca en Facebook Sincronía con Y. Ya, ok, listo. Muy bien. Ya está aquí la Pau, por ahí anda. Ya llegó la Pau. Ya se está conectando. Ahí dice agregando. Muy bien. Así que bueno, entonces, ahí está la Paito. Hola, Pau. Buenas Buenas noches con noches. todos. Ya estamos de vuelta en sincronía. ¿Cómo Bienvenida. están? Bienvenido, Edu, a Sincronía. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, con frío, pero bien.
Ha Hace sido frío, unos días intensos, intensamente hace, fríos. hace frío. En Quito hace Sí, frío. Ya, voy a estaba, dejar de moverme, ya voy a estar quietita mientras todos nos ya. vamos Sí, conectando. le estaba indicando a una amiga de, creo que está en México, no sé si en México o en Estados Unidos, Lucila, que estaba pidiendo el enlace para conectarse. Entonces le estaba indicando que entra a la página de Sincronía para que ahí pueda ver. Creo que ya lo logró. Sí. Sí, porque ya ¿Qué no tal, mi escribe Pau? más. Sí, porque dice ya, gracias. Bueno, veamos. Ay, Ok, qué bueno, perfecto. entonces, bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Les decía que la semana anterior tuvimos una complicación, así que bueno, ahora estamos de vuelta y ya para mirar este séptimo principio del Kybalión, de las leyes universales de Hermes Trismegisto, que nos habla de la generación, del género, y que obviamente esto es un tema bien importante porque está presente en todo el universo. Estaba empezando a leer, mi Pao, el, el, eh, el librito en la parte que explica, ¿no? Esto de la generación, y dice, la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. No es una cosa solamente de lo material, de lo terrenal, ni de lo humano. Es algo que está presente en todo el universo y dice en todos los planos, es decir, en todos los niveles de vibración, está presente en todas las manifestaciones del espíritu, digamos así. En todo este proceso de densificación hasta llegar a nosotros que estamos en tercera, ¿no? Ujú. Y Entonces, es bien interesante. Justo lo habíamos conversado con Edu y es que hay veces que uno, bueno, la mayoría de nosotros lo piensa, ¿no? Bueno, yo nací mujer, el Edu nació hombre, entonces su esencia es 100% masculina y 100% femenina en cada uno ujú, de nuestros casos. Y es así como muchas veces inclusive justificamos, por decirlo también así, nuestra conducta, nuestra manera de mirar la vida como tal, ¿no? Y desconocemos que una muy buena parte de nosotros tiene justamente estos dos géneros, o sea, estas dos miradas, ¿no? Lo masculino y lo femenino. estas dos naturalezas. Me gustaría leer lo que dice el librito porque creo que aquí explica, digamos, que de forma clara cómo funciona esto, ¿no? Y dice que este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Sí, son principios, son energías, no son temas relacionados con los genitales, ¿ya? Mm, Únicamente. Esto es verdad, dice, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. ¿Sí? Es decir, hombres y mujeres, todos y cada uno de nosotros, tenemos en nuestro ser estos dos principios, masculino y femenino. y en todo lo que vamos creando también, Uh -huh. como humanidad, ¿no? Sí, son Ahora, fuerzas. exactamente, ahora nosotros queríamos unir esto con todo lo que hemos recibido como parte de nuestra formación con constelaciones familiares. Y es muy lindo ver que a la final todas las corrientes terapéuticas o todas estas herramientas que estamos recibiendo como seres humanos en esta nueva era concuerdan, ¿sí? No son antagónicos. Y es así como ustedes recordarán, hemos estado hablando con Edu justamente de la ley del dar y de recibir. Y esto tiene mucho que ver con estos principios de Hermes Trismegisto. Entonces, Edu, ¿por qué no nos explicas un poquito más? Bien, ¿qué tiene que ver esto del dar y el recibir?
Esto es interesante porque, como tú decías, a veces estamos nosotros muy encasillados en lo que nuestro género, nuestra sexualidad en el momento de nacer indica, ¿no? Por ejemplo, los hombres ya se enmarcan dentro de ciertos parámetros y dentro de ciertas actitudes que se espera de ellos, igual con las mujeres, ¿no? Entonces Ujú, hay que diferenciar primero que estas dos eh, energías que residen en nosotros, lo masculino y lo femenino, están presentes tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Hombres y mujeres tenemos energía masculina y energía femenina. La energía masculina es la que está relacionada con la valentía, con la fuerza, con, con las ganas, con el ñeque, con el coraje, ¿no es cierto? Que muchas veces se necesita para hacer cosas, ¿no? con la Con toda esa acción, tal. fuerza de acción, exactamente, ¿sí? En cambio, lo femenino está relacionado con estos movimientos de ternura, de compasión, de acompañamiento, de acogimiento, ¿sí? Entonces, estas dos que son energías residen en cada uno de nosotros y mm, muchas veces alguna de ellas se potencia, ¿no? Entonces, a veces queremos hacer todo a la brava, todo con fuerza, todo con coraje, todo con entusiasmo, y a veces eso no es suficiente, porque falta la otra parte, falta lo femenino, falta esa dulzura, falta ese amor, falta esa conexión con los otros para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ambas energías son necesarias. Es como cuando hablábamos de los negocios, cuando alguien se pone un negocio, necesita tener la valentía de hacerlo, necesita tener esa fuerza y ese coraje para vencer los obstáculos, ¿no es cierto? Pero también necesitas enamorarte de tus clientes y de tu negocio. Tienes que mirar con amor lo que estás haciendo para que también eso haga que funcione, que la gente te vea también con amor. Entonces esas dos energías están ahí presentes. Y esto del dar y el recibir está relacionado con ese movimiento que hay, ¿no es cierto?, que permite que la vida fluya. Y ese movimiento se entiende cuando lo masculino da y lo femenino recibe, ¿sí? Que no significa que las mujeres tienen que estar recibiendo todo el tiempo, ni los hombres dando todo el tiempo. No, hombres y mujeres damos y recibimos, ¿sí? Pero esa capacidad del recibir viene de esta energía femenina y esta capacidad de dar viene de lo masculino. Entonces, a veces nosotros nos bloqueamos y hay gente que solo da, ¿no? Hombres que, por ejemplo, para mantener muchas veces su relación de poder, solo quieren dar, solo quieren dar, solo quieren dar y les cuesta mucho recibir, ¿sí? Entonces eso hace que este flujo no funcione de forma adecuada o que se interrumpa, ¿sí? En cambio también por otro lado hay personas que solo quieren recibir y les cuesta mucho dar, ¿no? Entonces recibo, 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 pero para soltar me cuesta mucho, para dar algo me cuesta mucho. Entonces de igual manera este flujo se interrumpe. Lo ideal es llegar a un equilibrio en el que tengamos a estas dos fuerzas, estas dos energías presentes, pero equilibradas. Que yo tenga la capacidad de dar y tenga también la capacidad de recibir. Y esto viene también del tema de cómo nosotros tomamos esta energía de su fuente, de su origen, que son los padres. Complejo. A ver, yo tengo algo que de pronto nos puede aclarar un poquito el panorama. La energía masculina es la energía de la acción, el hacer, ¿no es El cierto? El hacer. ir para adelante. Y es justamente la energía que nos da el papá. Hemos venido revisando a lo largo de diferentes charlas, ¿no es cierto? Que a partir de los 7 años, el niño requiere de justamente de esa fuerza de papá que le lleva a conocer al mundo. Entonces, la energía masculina es esa acción y es esa cosa de hacia afuera, ¿sí? Incluso los genitales del hombre son hacia afuera, Hacia afuera. ¿no es cierto? Entonces, todo está Exactamente. totalmente relacionado y es hacia afuera, ¿ya? La energía femenina es hacia adentro. Nuestros genitales como mujeres están hacia adentro, se proyectan para recibir, para acoger, para sostener, ¿no es cierto? Entonces ahí está una gran diferencia. Y claro,
al nacer hombre-mujer, que así vinimos a esta tercera dimensión, en esta hermosa tierra que tenemos. Así estamos como especie humana diferenciados. Y esto también hace que se diferencie nuestra naturaleza, nuestra biología, nuestra manera de incluso sentir, ¿ya? Entonces, la energía femenina es para contener, para sostener. ¿Y para eso qué necesita? Lo que nos decía Edu, esa calidez, ese amor, esa contención, esa ternura. Una mujer en el embarazo es eso, contener una nueva vida, con esa calidez, con esa paciencia, ¿no? Por algo el embarazo dura largos 9 meses en nosotras como mamíferos, ¿sí? Si esta, y eso muchas veces bromeamos las mujeres, que los hombres muchas veces con un dolor de cabeza se quieren morir y no se aguantan un dolor de muela ni 2 días, mientras que realmente cuando tenemos esta gestación de un proyecto de vida nueva es durante 9 meses que hay que sostener, que hay que acoger, ¿ya? El problema es de que nosotros asumimos, y es lo que les decíamos al principio, que yo soy energía 100% femenina. Entonces, y eso es lo que hemos venido arrastrando por siglos, ese desequilibrio. Las mujeres están para sostener, vayan y sostengan en la cocina, más o menos. Y el hombre está para proveer, entonces se va 8 días, 10 días, 15 días a cazar comida y también a tener su vida. ¿Ya? Hace la vida Entonces, afuera y la mujer hace la vida adentro. exactamente. Entonces, eso hace de que históricamente, ancestralmente, dentro de nuestra genética de hombre o de mujer, vayamos arrastrando esto. La mujer está en la casa y el hombre está hacia afuera. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Que de una u otra manera, las nuevas generaciones vayamos tratando de equilibrarnos, porque si somos una especie en evolución, ¿no es cierto? Estamos tratando de equilibrarnos. Entonces, las mujeres estamos tratando de tomar un poco más de la energía masculina y obviamente hace algunos años hablábamos en el mes de la mujer justamente de esta revolución, ¿no? De salir a trabajar, de servir a la sociedad, de dar nuestra energía femenina a la sociedad, no solamente al hogar, a la casa. Entregárselo a la vida. Es entregarse, exactamente, qué lindo, entregárselo a la vida, entregar las potencialidades intelectuales inclusive que tenemos, ¿no es cierto? Todas estas herramientas académicas que hemos ido adquiriendo las mujeres a través del estudio. Entonces, queremos dar a la sociedad, a la vida, ¿ya? Mucho más allá de dar, como les decía, en nuestro hogar. Y el hombre, en cambio, ¿qué es lo que ha empezado a hacer? A equilibrarse, ¿sí? También ha empezado a recibir, a hacer una introspección, a hacer un trabajo interno. De hecho, los grandes maestros, porque es así, un hombre cuando toma la decisión y la acción, se le da. Los grandes maestros normalmente son hombres que hacen este trabajo de introspección, que están para adentro, ¿no es cierto? Y dentro de nuestra sociedad, ¿qué es lo que vemos? Cada vez más hay muchos más chefs, hay hombres a los que les encanta cocinar y la cocina es un sinónimo de acoger. El fuego acoge a lo que nos da la madre tierra, ¿no es cierto? Y el fuego acoge para una transformación. Da Alrededor del contención. fuego nos vamos a justamente a contener, hay calor, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Sí, y es muy interesante lo que tú dices, mi querida Pau, porque precisamente ahora estamos viviendo un cambio de era, porque veníamos de esta era anterior, según hablan de que estas eras están marcadas por ciclos de 12.500 años, ¿no? En los que, por un lado, está precisamente un predominio de la energía masculina, en lo que justo en la era en la que estamos terminando, y luego viene un predominio de la energía femenina, hablando precisamente de las otras leyes del Kybalión, ¿no? Que habla de los ciclos
que habla Ujú. de esto de las polaridades, todo eso. Y la Entonces, vibración. acabamos de terminar un ciclo que estaba marcado por la predominancia de la energía masculina y ahora empieza uno nuevo que está marcado, en cambio, por la energía femenina. Entonces, se dan precisamente estos cambios que tú dices. Los hombres empiezan a mirar adentro, ya no solamente afuera. Y las mujeres empiezan a salir, empiezan a mirar afuera, ya no solo dentro. Así que me parece muy interesante, es como que Y todo hoy por encaja. hoy es algo que es como muy, muy, por decirlo con un tema muy jovial, muy heavy, porque las mujeres, sobre todo las mujeres profesionales que trabajamos, que estamos inmersas dentro de un mundo laboral netamente masculino, empiezas a desarrollar justamente esa fuerza, ese accionar, ese liderazgo de tono masculino. Y Ujú. muchas veces nos estamos olvidando las mujeres de nuestra propia naturaleza, que es justamente la contención, el amor, y eso pasa a ser un segundo plano, porque claro, a nivel de negocios, por ejemplo, el tema es muy competitivo, ¿ya? Pero de una u otra manera es irnos de esta esencia nuestra y volver a un desequilibrio en el que netamente estamos utilizando nuestra energía como mujeres, nuestra energía masculina. Así ¿Ya? es. ¿Qué es lo que pasa ahora también mucho? Que el hombre puede ser, en ciertos casos, empieza a ganar menos que la mujer. Hay muchos casos. Entonces el hombre empieza a meterse más en casa, empieza a tomar más el rol con los hijos, empieza a preocuparse más de las actividades extracurriculares, empieza a ser más parte de lo que es el hogar, de lo que es adentro. Exactamente. Y es un ¿Sí? cambio Y es lo que significativo, ¿no? sabemos ahora Importante, bromear en notorio. Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos este término en Ecuador que es los mandarinas, los que se dejan mandar de la esposa o de la novia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres también empiezan a adquirir una energía femenina en su mayoría. Entonces, nos volvemos a desequilibrar y nos volvemos a cambiar de roles. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver mucho más allá, porque es lo que nos dicen estas hermosas leyes del Kybalión, es justamente ir al equilibrio, ir Exacto. al equilibrio. Justo lo que tú dices, este tema de que las mujeres que empiezan a hacer un trabajo ejecutivo de muchas responsabilidades, con mucha autoridad sobre Uh hombres, -huh. ¿no? Empieza a hacer a veces en las mujeres que tengan este cambio de mirada e incluso un cambio en su forma de comportarse y quieren hacer las cosas como hombres. Es decir, no terminan de tomar la energía masculina, pero sin embargo, como saben que la necesitan, obviamente inconscientemente saben que eso falta, pero no toman la energía masculina, sino que empiezan a querer hacer las cosas como hombres, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que no necesitan convertirse en hombres para poder hacer las cosas, sino simplemente es tomar esa energía masculina, que a propósito, el origen de estas energías es papá y mamá, ¿no? Uh De -huh. papá la energía masculina, de mamá la energía femenina, y el poder tomarlos a ellos, poder tomar la fuerza de papá, ya te carga con esa energía. Entonces ya tienes la fuerza, la valentía, no necesitas convertirte en hombre. Igual los hombres, ¿no? No tienes que dejar de ser hombre para ser tierno y dulce con tus hijos, ¿no es cierto? No tienes que dejar de ser hombre para poder hacer esa mirada interna, ¿no? Que a propósito, a mí me gustó mucho una explicación que hace Javier Pedro Gallego, que él habla de que eh, hemos estado viviendo todo este tiempo abajo y afuera. Y con este cambio empezamos a vivir arriba y adentro, que es precisamente la energía femenina, ¿no? Arriba significa obviamente en una conciencia más elevada y adentro, mirando nuestra alma, nuestro corazón, descubriéndonos a nosotros mismos. Porque todo lo hemos estado haciendo hasta ahora afuera, hemos estado haciéndolo en una baja vibración y todo Exacto, y hacia afuera. buscándolo afuera. Cuando tengo un vacío emocional, cuando tengo una tristeza, una pena, busco la solución afuera, ¿no? Entonces me tomo una pastilla o me tomo un trago o busco divertirme, pero siempre estoy tratando de que esa paz me venga de afuera, esa alegría, esa satisfacción venga de afuera. Y en este cambio de paradigma,
lo que estamos descubriendo es que nada de eso me va a funcionar, porque en realidad el cambio profundo y mi paz y mi armonía viene de adentro. Entonces cambiamos la mirada y empiezo a buscar adentro. Por eso es que ahora tenemos, gracias a Dios, tantos recursos, ¿no? Hay nuevas terapias, hay constelaciones, la mesa radiónica, hay el Rakiram, hay El la TRE, Rakira. el yoga, que ha tenido un auge impresionante en este tiempo, porque la gente está haciendo ese cambio, está buscando ya las cosas dentro. Ya dejo de culpar a mi vecino, a mi pareja, a mi jefe de lo que me pasa y empiezo yo a buscar dentro de mí cuál es el origen y la causa de que yo esté en el lugar que estoy y que tenga los resultados que tengo, ¿no? Entonces empieza esa mirada interior, empieza ese cambio para buscar en mí lo que necesito resolver, cambiar, sanar. Y al Como mismo estamos tiempo, hablando justo de género, ¿no es cierto? La pregunta que nos vamos a hacer de aquí en estos días vendría a ser la siguiente. ¿Qué problema tengo ahorita? Ya, digamos, tengo un problema de dinero o de deudas. Ok, normalmente uno no las quiere mirar. Sabe que estás ahí y dices, bueno, el próximo mes veo, o sea, sí, a pronto me saldrá de intereses, yo qué sé, está ahí. uh-huh, Pero entonces, lo que nos vamos a preguntar ahora a propósito de esta charla de género es, primero, ¿con qué mirada la estoy viendo? Estoy mirándolo con una mirada masculina, estoy pasando a la acción para resolver este problema o estoy en una introspección que hasta cierto punto me está justificando para no verlo, ¿ya? O eh, me cae muy mal mi pareja, pero no me atrevo a decirle porque, no sé, es la persona que me sustenta. uh-huh. Entonces, cada uno de los problemas que cada uno de nosotros tiene, ¿con qué mirada lo estoy viendo? Desde ¿Con qué qué mirada perspectiva lo estoy tomando. exclusivamente lo Uh-huh. estoy viendo y dónde está mi desequilibrio? Entonces, por ejemplo, en un caso de, no sé, en la empresa, me pasó en este mes que salió gente, salió gente y a la final, con la energía masculina, eran decisiones que había que hacerlas y las hice. Pero de una u otra manera, la empresa como tal, las personas, el clima laboral y mi persona como tal también, estamos viviendo de una u otra manera un duelo. Uh-huh. Es como una pérdida. Alguien falta, faltan personas, faltan procesos, añoras el compañero de trabajo, así. Eso hay ahorita. Entonces, justamente era eso. O sea, yo el día de hoy decía, bueno, hay que poner aquí sin de pensarlo, ahora lo reflexiono, decía, y lo hice, poner una energía femenina a contener a la gente, Uh-huh. a contener a los diferentes grupos de trabajo, a tranquilizar a las personas, a conversar, a darse ese tiempo para que estén más tranquilos, a fomentar en unos días que ya se nos vienen algunas cosas de festividades, a organizar algo que nos vuelva a reunir. Entonces, ahí va a estar el equilibrio. Después de una acción fuerte, hay una contención. Exacto, Porque si exacto. sigo actuando de una manera masculina, es, ok, cambiamos los procesos, definimos esto y capaz a través de un comunicado o lo que fuera. Entonces, se empieza a generar ese desequilibrio porque la gente lo siente y lo resiente. Uh-huh. Y ahora también hay una nueva sensibilidad en las personas. Ya es Exacto, hay diferente la una forma en nueva cómo lo toman. mirada, Uh-huh. hay un sentirse acogido, por lo menos escuchado o por lo menos mirado. Si no es escuchado, por lo menos mirado. Exacto. Porque esto es bien importante lo que dices, poder combinar las dos cosas. Si estamos en una energía demasiado masculina, se pierde esa conexión con la gente, porque está todo en el hacer, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esto, hazle, dale, pa, y la gente se va, bueno, ni modo, a ver,
¿Por qué se preocupan? A ver, aquí vaya a llorar a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, no, seguimos y listo, y al hacer. Pero eso precisamente es lo que está cambiando, porque nos damos cuenta que existen ya otro tipo de conexiones y de relaciones que hacen que las cosas funcionen. Ya no es solo la fuerza, ya no es solo el ímpetu y la disciplina y el hacer. Hay otras cosas también que están ahí presentes, que antes no las veíamos probablemente, o la gente no era consciente de que eran necesarias. Pero ahora vemos que cuando se pone atención en estos temas, hace que incluso la gente estando más tranquila, más conectada, más armónica, incluso la productividad aumente, incluso puedan tener una participación más activa, más proactiva en los procesos, ¿no? Así que eso se está mirando mucho ahora y por eso es que hay también empresas que están haciendo cosas que antes nunca harían, nunca hubiesen hecho, ¿no? El poder Ujú. tener esta mirada más allá de lo técnico y de lo logístico y ver, por ejemplo, qué está pasando en esto de las relaciones de los trabajadores, por ejemplo, con su propósito de vida, ¿no? ¿De qué manera están ellos viviendo su propósito de vida en el trabajo que están haciendo? Y cuando empezamos a ver que hay gente desconectada, que hay gente que está haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que son, no solo lo que les gusta, sino lo que son, tienes una bajísima productividad, ¿no? Entonces, es Claro. una mirada diferente de poder llevarle a la gente a que puedan incluso sentirse realizados como personas y que de esa manera puedan entregar lo que son a lo que hacen y no Incluso solamente lo que dedicarse van al hacer. estudiando, ¿no? Lo que van Ujú. estudiando, porque también hay veces que sí, pasa mucho y pasa mucho en nuestros países, que uno tenía un sueño y por algo escogió una carrera. Pero la vida laboral muchas veces te pone en una situación en la que no estás exactamente en ese lugar. Por Entonces, cualquier cosa. y de hecho a mí me pasó de jovencita, o sea, yo tenía planes para mí muy diferentes a lo que yo trabajaba en ese momento. Pero el trabajo justamente me ha ido llevando por un lugar que seguramente, bueno, que no era lo que yo soñaba para mí de muy jovencita, pero me ha ido llevando justamente a adquirir esa confianza, esa experiencia y ese disfrute a través de lo que estoy haciendo hoy por hoy. Ujú. Entonces, esto es un mensaje súper importante para los recién graduados, para los que están estudiando. Entonces, es importante irnos ubicando progresivamente en lo que queríamos ser. Exactamente. Y claro, y ahí tenemos el testimonio y la historia tuya. Tú dejaste una profesión que escogiste en su momento y que llegó a un punto en el que no era tu propósito de vida. Y Exacto. tuviste la valentía de cambiarlo y de volver a hacerlo de otra manera. Y tal vez en ese momento fue desde la purísima inconsciencia, fue instintivo. Es Simplemente era una cosa de no, escucharse, ¿no? claro, de no entenderlo desde la lógica, porque desde la lógica no había explicación, pero era simplemente un tema de, ahora lo entiendo así, ¿no? Era de vibración, o sea, yo ya no vibro con eso. ¿Qué hago aquí? Lo único Ujú. que sentía era la insatisfacción, ¿no? El estrés, el cansancio, el desasosiego, pero obviamente cuando vas descubriendo ese propósito tuyo y vas siguiendo, como tú dices, ¿no? Escuchar tu corazón y seguirlo, tienes la valentía de seguirlo, pues vas descubriendo una forma diferente de vivir la vida, porque ya no estás peleando con la vida, ya no estás luchando por sobrevivir, como eso se escuchaba mucho antes, ¿no? Hay que salir a Y luchar para mira que, ganarse la vida. que exactamente esta energía femenina y masculina, que tiene mucho que ver con el trabajo, con la acción, ¿no es cierto? Y con la manera en la que lo vamos viviendo con energía femenina. Podemos hacer cualquier cosa, ¿sí? Podemos estar sirviendo en un restaurante mientras estudiamos, o puede ser que hemos hecho eso siempre, pero a través de eso estamos accionando, ¿no es cierto?, nuestra parte económica, nuestro progreso y a la vez disfrutando, porque no es lo mismo una persona que es acogedora,
que te recibe en un restaurante con una sonrisa, que te recibe con una amabilidad innata, a que alguien que efectivamente lo está haciendo porque no le queda ninguna otra alternativa. Ujú. Porque siente que no tiene más opciones. Total. Otro ejemplo súper chévere es la enfermedad. Sí, ¿Con qué lado estoy viviendo mi enfermedad? Con mi energía masculina. Ok, me voy al especialista 1, al especialista 2, al traumatólogo, me voy, gasto, hago, me voy. diez Me mil voy al exámenes, exterior, 5,000 diagnósticos. me voy hacia afuera. Alguien me tiene que decir qué me pasa, qué le pasa a mi cuerpo. Y no solo que me tiene que decir, me tiene que sanar, me tiene que curar. Exacto, vamos a pasar por lo que hablábamos en algún momento, por el diagnóstico, para eso son miles de exámenes, entonces es hacia afuera, en máquinas muy perfeccionadas por nuestra mente humana, entonces me voy a los especialistas, me voy, estoy hacia afuera, ¿ya? Pero la enfermedad realmente viene a decirme algo hacia adentro, y es ahí donde muchas veces no tenemos de esta valentía, esta energía femenina con nosotros mismos. ¿Ya? Yo les había comentado, creo que tenía un dolor del brazo. ¿Ya? Entonces, el evento externo, ¿cuál fue? Que hice un esfuerzo físico exagerado. ¿Ya? ¿Producto de qué? De una genética en mi cabeza de que me creo que todo lo puedo. ¿Ya? Entonces, para mí dije, ya, voy a mover eso que es súper pesado, si puedo, y lo hice, pero después, obviamente, tuve una afección en el brazo. Cuando voy a la fisioterapeuta que hemos conversado, les hemos comentado de nuestra fisioterapeuta, ella me Nuestra dice, amiga Ivonne. nuestra amiga me dice, ay, qué interesante, dice, cierto que tú eres bien ocupada, tú eres consteladora, tú todo te la sabes, ¿no? Yo no te voy a tratar el brazo. ¿Pero por Primerito, qué? Si eso ponte es lo que me lentes. duele. Primerito, ponte lentes. Segundo, tienes bruxismo, necesito que soluciones eso y después te trato. Ok, voy con lentes, ya tenía mi placa para las noches, perfecto. 15 días después, ok, arréglame el brazo. No, tu problema es del cuello. ¿Hace cuánto tiempo te duele el cuello? 20 años. ¿Y la espalda? ¿Hace cuánto tiempo te duele? Unos 10. Dice, entonces está muy bien. Hace 20 años te dolía el cuello, hace 10 la espalda, ahora es del brazo y probablemente en 5 años o menos te quedes sin mano. Va a estar inhabilitada tu mano ya. Tú estás en un orden cronológico perfecto. Sigue nomás llevando la vida que tienes y la forma de pensar que tienes. Entonces, es esa cosa de hacerse cargo de uno mismo que no es, parece que no es lindo que te digan, ¿no? Pero realmente es muy lindo Ujú. porque te permite mirarte al espejo, que es algo que normalmente no nos atrevemos a hacer, y decir, perfecto, sí es verdad. Le he sobrecargado a mi cuerpo durante años. Y si me duele el cuello, a ver, ¿dónde está el origen del cuello? ¿Qué estoy cargando que no me corresponde? Ujú. Entonces ahí regresas a ver a tu papá, a tu mamá, a tu dinámica familiar, a tu dinámica de pareja, a tu dinámica de trabajo y dices, verdad. Clic. Empecé a trabajar con exageración. En la computadora me empezó a doler el cuello. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. Y después aprendes a vivir con el dolor de cuello, aprendes a vivir con el dolor de espalda. E El incluso dolor muchas de veces lo brazo es nuevo, negamos, lo entonces escondemos. está escondido, ¿sí? Y claro, mientras sigo en mi fisioterapia, me acordé que tengo cadera. Me acordé que me dolía hace mucho tiempo el coxis. Entonces, eso ya vienen a decir otras cosas que se empiezan a abrir dentro Otra de este información que se, crecimiento que se revela. espiritual o de este crecimiento de mí misma, que es para mí, ¿cierto? Entonces, claro, no digo que no hagamos la experiencia de la acción. ¿Cuál es la experiencia de la acción? Ir al médico, por supuesto, pero también lo otro, el equilibrio en lo otro. ¿Qué me está diciendo mi enfermedad? El poderlo mirar en todos los planos, eso es lo importante. Y darle atención en todos los planos. Por supuesto, ¿es necesario ir al doctor? Sí, Por lo es. supuesto, obvio. Es necesario ir a la fisioterapeuta que nos
haga crujir todo nuestro ser también, Sí. ¿sí? Y es necesario también hacer esa mirada interior, como tú dices, de mirar el origen de este dolor, mirar el origen de esta forma en la que yo he estado llevando mi vida, mi cuerpo, mi salud, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustan mucho las constelaciones, que es tan linda porque puedes ver de una forma tan diáfana, tan clara, tan precisa, dónde está el origen de los conflictos, de los problemas, y obviamente buscar una solución, pero es esa mirada interior la que nos lleva realmente al bienestar, porque cuando ya no podemos más, cuando ya no hay pastilla que nos sane ni hay especialista que nos cure, no nos queda otro camino. Y a veces tenemos que llegar a esos límites, ¿no? Llegar a ese Y es que punto en el mira, que por ya ejemplo, no puedo. en el ejemplo que yo les daba de mi brazo. Ok, ¿cuál es qué es lo que me recomienda el traumatólogo? Entonces dice, tómese tales pastillitas para que le baje la inflamación y el dolor. Muchas gracias, porque sí me dolía. Muy gentil, pero ¿qué hay más allá? Entonces Exacto. ahí es en cambio esa cosa de hacerme cargo de mi brazo, de mi espalda, de mi cuello, de mi coxis, todo lo que se empieza a despertar y me empiezo a acordar que me dolía. Es Ujú. mirarme ahí. Pero claro, para afuera sigo yendo a la fisioterapia, que es una disciplina que me he tenido que poner a hacer porque a mí me cuesta mucho. O sea, yo puedo gastar en comida, gastar en lo que fuera, pero cuando es del médico es como que me llama bastantísimo la atención cuánto cuesta. Ahí sí le veo bien la cuenta. Ahí sí miro bien, ¿sí? Lo mismo en los exámenes médicos y de hecho nos pasa así con la salud. Que levante la mano el que me está escuchando y que no, y que me dice lo contrario. Cuando es para el hijito, cuando es para el esposito, cuando es para el novio, cuando es para la novia, pues no importa, o sea, vas chin chin Cuando, la tarjeta y ya. cuando vas a la cenita y llevas una botellita buena de vino. Exacto. Entonces hay chin chin la tarjeta, no pasa nada, pero te haces un examen médico y sacas los dos. Total. Y, y yo creo que gracias a Dios y a todo lo que está pasando, ahora también hay eh, profesionales de la salud que trabajan en lo físico, que tienen ya también una mirada diferente, ¿no? Sí, Y nuestra amiga Ivoncita, que le hacemos propaganda porque realmente es muy lindo su trabajo, Ivonne Díaz, ¿no? sí, Iván Díaz. La Ivonne Díaz. Ella está estudiando también constelaciones y tiene otra formación también en el tema de salud relacionado con el tema holístico, ¿no? Entonces, ella tiene esta mirada diferente de ayudarnos a comprender que lo que nos pasa en el cuerpo, obviamente, tiene un origen que va más allá de lo físico y nos ayuda a mirar. Y igual que contigo, ha sido para mí impresionante ver cómo esa, esa mirada, ese descubrimiento interactúa con nosotros. O sea, yo voy con la Ivonne, me cruje todo lo que sea necesario y después paso 2 días fuera de combate porque son A la movimientos camita. no solo físicos, sino espirituales. Es impresionante. Es que las dos o tres palabras que te dice te queda resonando en la cabeza por lo menos tal cual, 48 horas. Es increíble, pero si no se acuerdan, les cuento que yo fui por ella por un problema de la rodilla, ¿no? Y mi rodilla derecha, que es la otra, que se supone que es la que estaba bien, ahora me duele. Y, y es muy chistoso porque la Ivonne me iba hablando, me iba diciendo cosas mientras me hacía el procedimiento. Y cuando la Ivonne empezaba a hablar, me empezaba a doler la rodilla. O sea, ella hablaba, me hacía entrar en conciencia de algunas cosas y me empezaba a doler la rodilla. Y digo, pero es que es increíble, decía, así en son de broma, decía, mi rodilla te odia porque oye tu voz y se pone mal. Me pone estresado. Entonces, se estresa, sí. Entonces, fue para mí muy impactante eso, porque también a veces cometemos este error de que cuando descubrimos este camino espiritual, queremos ver todo dentro, también queremos estar levitando y también nos olvidamos de lo físico, ¿no? Es tan simple Nos vamos como, al otro extremo.
nos pasó a Exacto, nos muchos vamos al y otro extremo. vamos en Y constelaciones y queremos decíamos, vivir del prana y nos olvidamos que también tenemos cuerpo y que también estamos en este mundo para vivir experiencias físicas. Si no, no hubiéramos venido, nos hubiéramos quedado ahí donde estábamos. y un Pero el poco a tema nivel es de que, colegas, Edu, no me dejes mentir, decíamos, bueno, es que el COVID es de una vibración tan baja que seguramente a mí no me va a dar, ¿ya? porque yo ya soy un ser de luz. Caímos bastantísimos, sí. Sí, sí, entonces es así, o sea, son aprendizajes, son cosas que nos vienen para que veamos algo que está por ahí. Ujú. Y ahí también pasa, ¿no? Que estamos viviendo el predominio de alguna de estas energías. Y si estoy en esto de muy masculino, no, a mí no me pasa nada, yo soy fuerte y todo, y soy cuadrado, ¿no? Ah, esa es otra cosa, porque la energía masculina está dada precisamente por lo cuadrado, ¿no? Por los ángulos rectos. Eso es lo masculino. Lo femenino, en cambio, es curvo, ¿no? Lo femenino es curvo. Y eh, es importante tener la armonía de los dos. En algunas cosas hay que ser firme, hay que ser disciplinado, pero también hay que ser flexible. También hay que aprender a moverse adecuadamente, a cambiar, a no quedarme enmarcado en un esquema rígido, a poder mirar más allá, como decían antes, ¿te acuerdas este término de mirar fuera de la caja? ¿No? Ay, eso es lindo, mirar fuera de la caja. Mirar fuera de la caja. Y a veces necesitamos un estímulo externo para que nos obligue a hacer eso. O necesitamos el tener una experiencia que nos acuda lo suficiente como para poder mirar afuera. Pero esto es la búsqueda del equilibrio, es la búsqueda del poder usar estas dos energías de la forma apropiada, con la intensidad adecuada y en el momento adecuado. Hay momentos para ser firmes, hay momentos para ser dulces, cariñosos. Y es que en este equilibrio es en donde se dan las creaciones. Nosotros venimos de una creación, de la energía femenina y masculina. Y es así Exactamente. como, por ejemplo, son los proyectos o son los hijos, ¿no es cierto? Es ese equilibrio que existe en un momento dado, que tienes la suficiente energía femenina y la suficiente energía masculina para poder estar en esa capacidad de crear algo nuevo. Ujú. Creo que ese es el mejor ejemplo. Los hijos son la creación de lo masculino y lo femenino, del aporte de ambos. Exacto, ya no importa cuál es más, cuál es menos, cuál es más mandón ni menos mandón, no. Es esa armonía a la que llegamos en ese momento de la creación de un hijo, de la creación de un proyecto con un socio, de la creación de un proyecto de vida con la pareja. Exactamente. Es precisamente es la fuerza creadora. La combinación de estas dos energías es la fuerza que mueve el universo y que hace que las cosas se den, que se manifiesten. Como hablábamos al inicio, para que tú tengas un negocio que funcione, necesitas poner las dos energías. La Ujú. masculina para tener la fuerza y el coraje para hacerlo, la valentía, y la femenina para poder hacerlo desde el corazón y hacer que ese proyecto tuyo sea una manifestación de tu propósito en este mundo. Y de esa manera entregues a la vida lo que tú eres, ¿no? Ujú. Y de esa manera vives en paz y en armonía. Entonces, todo esto es un cambio que se está dando en todo el planeta, en todo el mundo. Estamos viviendo una forma distinta de comprender las cosas. A propósito de lo que está pasando justo en nuestro país en este día, con lo del paro, hubo un paro, unas manifestaciones, unas protestas, y tú miras ya de una forma distinta la manera que la gente encuentra para manifestarse, ¿no? Porque eh, ya no se entiende que alguien destruya algo, tire piedras para Por poder protestar. manifestar su deseo o su protesta o su inconformidad. Eso ya no tiene cabida, ¿no? Porque tal vez antes, como en algún lado decía, algún meme que decían, pero ninguna revolución se ha hecho lanzando flores, ¿no? Y, y tal vez eso es entendible porque antes vivíamos en otra energía y vivíamos en otro mundo, porque recuerden que en la época, por ejemplo, que fue la independencia de los países de América,
el 95 y tal vez más por ciento de la población era analfabeta. Entonces, ¿cómo comunicabas tú las cosas? Porque había muy poquitos periódicos, ¿no? Entonces, la única forma de comunicar tu deseo, tu inconformidad, era gritando en la calle. No habían otros canales, ¿no? Ahora ya tenemos las redes sociales, tenemos una forma eh, increíblemente fácil de comunicarnos. Ahora mismo lo que nosotros estamos diciendo lo están viendo en otros países Ujú. y, y eso es algo muy reciente, ¿no? Pero ya es una forma muy diferente. Tú ya puedes conseguir las cosas y puedes expresarte y puedes manifestar tu deseo, tu intención o tu inconformidad de una forma en la que no causes daño. Entonces, son otros movimientos los que ahora se dan para conseguir las cosas. Pero obviamente todavía tendremos que convivir un poco más mientras se produce este cambio, convivir un poco más con estas manifestaciones de, de esta antigua forma de hacer las cosas, ¿no? Y vamos caminando Y como tampoco humanidad a mirarnos porque más con amor y poder eh, buscar un camino de conciliación en el que a lo mejor no podamos estar de acuerdo, pero al menos no nos matamos si estamos en desacuerdo, ¿no? Ya podamos pasar de esa mirada totalmente masculina a una mirada en la que tengamos las dos energías conjugadas para construir, no para hacernos daño. es que exactamente, porque la predominancia de una de las dos en cualquiera de las fases, o solamente femenina o solamente masculina, va a terminar siendo tóxico. O Exacto, porque todo es adentro, no puede ser todo contención, no pueden ser buenas intenciones, no puede ser ternura, amor, si no pasamos a la acción. exacto. O dejo que ¿Ya? me pasen por Cuando encima y no me hagan lo que podemos quieran. pasar a la acción, hay una energía masculina en nosotros que nos está haciendo falta. Es lo que decían las bisabuelas, ¿no? O sea, mi hijita tenga fuerza de voluntad, pero cuando no la tienes, te está faltando esa energía masculina. ¿Dónde tienes que regresar a ver al padre? Ujú. Regresa a ver al padre, regresa a tomar esa fuerza del padre para que te permita justamente tomar acción sobre tus problemas. Para que puedas hacer afuera, para que puedas Exacto, para que manifestar puedas afuera. manifestar, porque de pronto no lo estás viendo, no lo estás afrontando, no lo estás mirando o te estás escondiendo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que regresar a ver esa energía masculina que nos permita hacer, dar el paso. Ujú. ¿Ya? Y como seres humanos, como simple hombre, como simple mujer, como decíamos en algún momento, con todos nuestros aciertos y desaciertos, con todo eso que cargamos, ¿no es cierto?, de nuestra propia vida, ok, me hago cargo y voy a la acción, ¿ya? Si no hacemos eso, estamos en una energía netamente femenina, introspectiva, que nos va a hacer daño, nos va a deprimir. Por el otro Nos va a lado, dejar como víctimas. exacto, el Victimilandia, como hemos hablado contigo varias veces. En cambio, estoy solo en la energía masculina, estoy afuera, 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 y es un poco lo que nos decías tú, ¿no? Vivir en el afuera y en baja vibración además. Ujú. Y todo es culpa de los otros, todo es mal, todo lo que está mal es afuera. Afuera. Yo soy perfecto, o no me miro siquiera, y Ajá. todo busco la solución afuera. Quiero que me den una pastilla, quiero que me den un tratamiento, quiero que alguien me ponga bien, ¿no? Y eso alguna vez hablábamos con el Pablito Bonderbeke que nos decía que hay pacientes, hablando de las terapias holísticas, que se han paseado por todos los terapeutas de Quito Ujú. y van donde el uno y van donde el otro y no tienen resultados, se van donde el otro hasta cuando finalmente no les queda más opción que decir sí, o sea, yo tengo que ver en mí lo que está pasando. Porque los terapeutas lo que hacemos es simplemente acompañar en ese proceso Ujú. de autodescubrimiento, que es lo que lleva a la sanación, ¿no es cierto? De encontrar quién soy y cuál es mi propósito en la vida. Pero cuando hay esa negación de mirar, porque obviamente es difícil, porque puede ser doloroso, porque hay cosas que pueden dolernos mucho cuando las reconocemos y es totalmente comprensible, pero cuando damos ese paso, ¿no? Ese salto de fe, ese momento de valentía en el que miro adentro y digo, sí, aquí hay cosas pendientes de mí,
ahí es cuando empieza el cambio, ahí es cuando empieza el Mm. milagro, ahí es cuando empieza la sanación, cuando soy capaz de dejar de buscar afuera la solución y la empiezo a mirar dentro, buscando el origen. Es que también hay una cosa, hay los dos extremos, los que se han paseado por todos los terapeutas esperando consuelo, porque Exacto. a veces es eso, ¿no? Y por otro lado, el que no se atreve a ir al terapeuta para mirarse, ¿sí? Claro, Y que es el ahí otro extremo. viene el otro extremo. Entonces ahí es, yo no necesito, no estoy loco, más o menos, no estoy loco, Ujú, entonces no necesito un psiquiatra. Pero ahí es donde viene también este equilibrio y humildad, que si no puedo verlo, necesito ayuda. ujú. Y eso muchas veces nos llega cuando ya no nos queda más opción, cuando viene un movimiento fuerte, un dolor intenso, una situación insostenible que nos Ujú. obliga, ya no nos queda más opción, nos obliga a mirar dentro o nos obliga, nos mueve a buscar esa ayuda, esa contención afuera también, a poder decir sí, no soy autosuficiente. Poder decir sí, es verdad que solito no puedo, La necesito ayuda. enfermedad es un lindísimo maestro. Ya no puedo Ujú, más. Ya no ujú. puedo más. Y es un maestro tan generoso que se va a quedar ahí con nosotros hasta que podamos resolver el origen y podamos encontrar esa conexión con aquello que estaba manifestándose en el cuerpo, ¿no? Y muchas veces es impresionante como cuando hacemos eso y podemos también honrar a la enfermedad, ¿no? Y decirle gracias por lo que me muestras, Estabas por al lo que me servicio. mostraste. Y te das cuenta, exacto, que estaba al servicio, que la enfermedad estaba al servicio. Ahí sentimos esa profunda conexión con, con esa manifestación de, yo digo, de amor, que es el poder tener ese auxilio para mirar lo que de otra forma no hubiéramos podido ver, ¿no? Y que a lo mejor terminaba manifestándose de una forma mucho más nociva, mucho más crítica. Pero ese cambio, ese movimiento, nos lleva mucha paz al alma, nos da mucha, creo yo, como ese estado de comprensión de la vida, decir, wow, acabo de descubrir algo profundo, que le da otro significado a las cosas, le da otro significado a las relaciones, a la forma en la que yo estaba manejando la vida. Y digo, wow, o sea, ahora me doy Si yo cuenta. hubiera sabido esto hace 10 Si años, yo más o hubiera menos. sabido esto antes. Ah, pero todo llega en el momento adecuado y preciso, ¿no? Todo es Así perfecto es. y en ese engranaje universal en el que todo está coordinado y sincronizado, nosotros tenemos la capacidad de integrarnos, de poder ser parte de eso. Y, y más bien cuando estamos en negación o cuando estamos enojados con la vida o enojados con lo que me pasó, lo que me hicieron, ahí es como que nos desconectamos de este movimiento, ¿no? Y todo nos cuesta más y todo se hace más difícil y todo se hace más tedioso. Pero cuando logramos sanar eso y me integro a ese movimiento que ya está, ¿no? Es como que encajo ya en esta manifestación de la vida y empiezo también a moverme yo con eso. Empiezo yo también a tener ese impulso que antes me costaba. Entonces van pasando cosas lindas y vamos descubriendo también otras, ¿no? Porque como hablábamos alguna vez, esto nunca se acaba. No se acaba. Esto Y es que nunca es se eso, acaba. ir integrando la parte masculino femenina que nos esté faltando y se va a poder producir ese milagro de la creación, que es que yo pase a un estado distinto, Ujú. Que me voy de ánimo, construyendo. de construcción, de conciencia, de paz. Ese es el milagro. Y eso sucede como que cuando uno lo empieza a mirar en el momento menos pensado, es como un foco que se prende. Entonces, clic, te hace clic, ya lo ves, lo tienes claridad y pasa al corazón, la verdad. Ya no pasa tanto por la cabeza, sino pasa al corazón. Ujú. Sí, así que bueno, ha sido una linda tertulia, creo.
Una linda charla. este tema a mí me encanta porque nos habla de tantas cosas y de tanta eh, fuerza que hay atrás de todo esto, ¿no? Que cuando lo logramos tomar, cuando lo logramos integrar, hay transformaciones profundas, importantísimas. Entonces me gusta muchísimo este tema porque creo que nos da pistas de que a veces con cambios pequeños podemos lograr cosas muy, muy importantes, muy grandes. Así que Así bueno, que la recomendación, no se olviden. Tienen un problema, miren qué está pasando ahí. ujú, ¿Está faltando energía femenina o masculina? Y si les ujú. falta la femenina, a mirar a mamá. ¿O qué Si les les está falta la sobrando? masculina, a mirar a papá. ¿Qué le estamos poniendo demasiado? ¿Qué nos Ujú. está desequilibrando? Estoy muy Y dulce, muy tierno, o estoy muy eufórico, muy activo, no me permito descansar. Justo eso veíamos ahora con unos pacientes que estaban una de ellas en un punto en el que no se daba permiso de descansar. Es una mujer, es una chica joven, una empresaria, pero se sentía como con esa obligación de estar siempre en acción, te siento. Ujú. de estar siempre en el hacer. No se daba permiso como de relajarse y descansar porque de alguna manera eso estaba mal visto como no, como no responsabilidad, como que no te estás haciendo responsable. Si no estás con toda tu energía trabajando, no estás haciendo bien. Entonces había una mala comprensión de eso. ¿Sí? Es Y eso, energía masculina puritititita. exactamente, exactamente. Tengo que estar haciendo, 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 haciendo. Ujú. Si no hago, me siento culpable. ¿Sí? Porque estoy Así que, perdiendo mi posición de líder masculino, más o exacto, menos. Así exacto. es. Ajá. Sí, así que bueno, entonces hay mucho que aprender de este tema y mucho que poder integrar a nuestra vida que nos puede servir para estar mejor. Así que bueno, entonces eso, mis queridos amigos y amigas, y para avisarles nada más que nuestro próximo encuentro va a ser el 9 de noviembre, martes 9 de noviembre, donde vamos a hablar de estas 7 leyes ya como un resumen y la forma en Resumen. cómo la podemos aplicar de una forma fácil y práctica para que nos sirva y nos dé resultados. Eso el 9 de noviembre y el 23 de noviembre tenemos por ahí una sorpresa. Vamos a hablar de este tema que ha generado inquietud y deseos de aprender de muchas personas que nos han escrito y nos han preguntado esto de cómo puedo liberarme de ser una niña buena, de la obligación de ser una niña buena Ese está que a hermoso. muchas mujeres les ha pasado, y también el niño bueno, ¿no? Tal vez los hombres tenemos menos presión en eso, como que tenemos más licencias de ser malos. Con las Ujú. mujeres en nuestras sociedades eso es mucho más restrictivo y han vivido mucho tiempo, muchas generaciones con este estigma de que tienes que ser la niña buena, La niña tienes que buena. ser niña buena, tiene que ser la señora de su casa, ¿no? La Y madre de eso, sus hijos, la señora de su casa, ¿cómo se llama? La que sostiene al marido. ajá, la que le recibe al marido con el platito de comida en la mesa y le da masaje en los pies por poco. Así que bueno, entonces eso genera una carga emocional muy grande, porque a veces eh, no podemos ser niños buenos todo el tiempo, ¿no? Y eso genera un peso, una culpa muy grande cuando no lo logramos, porque muchas veces podemos sentir que estamos traicionando, que estamos siendo desleales a un mandato, por ejemplo, de los padres o de la sociedad, Familiar. ¿no? Ujú. Y eso nos No, es impide. un tema lindísimo, es un tema Ujú, lindísimo y esto nace a raíz de una publicación que hizo Edu, que le vamos a pasar en sincronía también, que ha generado un poco de inquietudes y es lindo mirarlo desde otro lado. Sí, o sea, no se trata de que estamos fomentando ni la rebeldía, ni el divorcio, ni la infidelidad, ni el abandono a los hijos, para nada. Es simplemente vivirlo desde otro lugar, ujú, vivirlo desde otro lugar sin esa culpa, ¿ya? Así que va a estar súper interesante. El 23 vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta en antes el de la año. serie Hermes Trimegistro, ¿no es cierto?, en el año. Y vamos a hacer una pequeña introducción a este tema que es súper lindo, súper lindo. El Ujú. permiso de ser una niña mala. Así es.
Entonces, ya saben, pues el próximo encuentro el 9 de noviembre en 15 días. Y como siempre, pues yo les digo de mi parte, muchas gracias por acompañarnos y no me crean nada de lo que les digo. Cualquier cosa que escuchen de mí, al menos, por favor, busquen e investiguen, pregunten, consulten, contrasten, no se queden con una sola versión de las cosas para que cada quien encuentre su propia verdad y pueda tener la satisfacción de eh, sacar sus propias conclusiones, de ir creciendo en su comprensión de la vida y de sí mismos. Así que eso nada más mi mensaje y muchísimas gracias de mi parte. Hasta la próxima en 15 Hasta la días. próxima, nos vemos en 15 días. No olviden de Ah, preguntar. ajá, y la Pau se va ¿Qué de viaje problema mañana, tengo? así que tenga un lindo viaje, mi Pau, que te vaya súper bien, que disfrutes, Ay, goces y sí. pases rico. Mañana me Nos voy de estaremos viaje viendo. con mis pollitos. Ajá, Así que estamos en contacto. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. No se olviden de hacerse las preguntas. ¿Qué problema tengo? ¿Con qué energía me estoy manejando? Y con eso es ujú. facilito. Contrarrestamos con la otra energía y nos equilibramos un poquito. Tomando a Así que mamá y a adelante. papá. Pregúntense mucho. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Chao. Feliz noche, adiós.